Hola, soy Fernando Valladares, Premio Rey Jaume I de Protección del Medio Ambiente 2021. Quería lanzar un mensaje. La ciencia ha hablado y la evidencia sobre la degradación ambiental está ahí. Nos hace falta valentía para afrontar los cambios necesarios. España tiene muchos deberes pendientes en la educación. Es verdad que en algunos aspectos vamos avanzados, pero realmente nuestros chicos, nuestros jóvenes y nosotros mismos hemos heredado un sistema educativo que ha sufrido muchas transformaciones para mal, en el sentido de que tanto cambio al final no consolida ningún sistema. Y arrastramos, por ejemplo, desde el punto de vista científico, un pensamiento crítico. Los chicos y chicas y muchas personas de la sociedad no tienen desarrollada una visión crítica, una capacidad de posicionarse sobre argumentaciones científicas o técnicas o de conocimiento, y eso creo que tiene mucho que ver la falta de una educación sólida y tradicional. Bueno, el ser humano es capaz de realizar cosas increíbles y de muchas de ellas estamos orgullosos y con razón, porque hemos descubierto muchos procesos, hemos sido capaces de viajar a otros planetas o a otros satélites, en fin. Pero lo que más sorprende es muchas de las consecuencias de nuestros actos, consecuencias que a veces no somos conscientes hasta que ya es un poco tarde. Nadie se propuso cambiarle el eje de inclinación a la Tierra, pero como consecuencia de acumular tanto agua en una zona como las presas de las Tres Gargantas, pues se cambió el eje de inclinación a la Tierra. Recientemente hemos sabido que hemos adelgazado la estratosfera. Bueno, con los gases de efecto invernadero, pues hemos hecho que la estratosfera tenga 400 metros menos de espesor y la tendencia es a seguir disminuyendo. Y esto sí tiene consecuencias, por ejemplo, para las conexiones, los satélites, el cálculo de las órbitas estacionarias. Hacemos cosas sin querer, nadie quería adelgazar la estratosfera ni nadie quería cambiarle el eje de inclinación de la Tierra, pero estas son cosas que nos dan idea de la magnitud de nuestras acciones, de los impactos tan colosales, tan globales que tienen, ¿no? El cambio climático es una manifestación de ello. Nadie quiere elevar las temperaturas, pero las estamos elevando a una velocidad sin precedentes en la historia de la Tierra. Esto nos tiene que hacer un poco reflexionar, ¿no? Ya que tenemos tanta capacidad de hacer las cosas, deberíamos frenar y entrar en una sociedad, en una civilización en que dejemos de hacer pudiendo hacer. Esto sería la primera vez. Realmente el ser humano siempre ha hecho todo lo que podía hacer y sin medir las consecuencias. Ahora tenemos conocimiento científico de muchas de esas consecuencias y la inteligencia, la madurez de esta nueva fase en la que espero que entremos cuanto antes mejor, es dejar de hacer determinadas cosas. Podemos viajar rápidamente a la otra esquina del planeta, pero eso tiene consecuencias en el medio ambiente, ¿no? Y lo sabemos por los gases de efecto invernadero. Y así con todo, hemos estado viendo la polémica con consumir más carne, menos carne. La carne es saludable y en unas cantidades razonables, pues es casi imprescindible o muy recomendable en la dieta, pero la dieta occidental coma del orden de 4 o 5 veces más carne de la que hace falta. Incluso nos hace daño en la salud e incrementa un 20 o un 30% de enfermedades como la diabetes o enfermedades coronarias. Y la salud del planeta sufre como consecuencia de tanta producción de carne, ¿no? Porque las saludes están muy conectadas. El ser humano tiene que, yo creo, darse cuenta de su papel en este planeta, de comprender que somos arte y parte y que somos una especie biológica que es muy sensible a los impactos de sus propias actividades. Con el cambio climático realmente o con la pandemia nos hemos visto lo vulnerables que somos precisamente a las consecuencias de muchas de nuestras acciones. Alterar los ecosistemas nos acaba volviendo como un boomerang para el cual no tenemos tecnología. Siempre desarrollamos una tecnología reactiva que siempre llega tarde, que tarda 2-3 millones de personas que fallecen hasta que se consigue una vacuna, que tardas 2 o 3 tormentas tremendas, olas de calor increíbles, hasta que logras adaptarte a un cambio climático que te trasciende. Salir de la pandemia va a significar rehacer una economía, pero la podemos rehacer en verde, en semiverde o, como dicen los adolescentes, con un postureo verde, pero tendríamos que tomarnos muy en serio lo que hemos aprendido, las experiencias que hemos aprendido con tormentas como Filomena o con la propia pandemia, de lo vulnerables que somos
y aprovechar para cambiar nuestra relación con la naturaleza. Ese cambio de la relación con la naturaleza resolvería muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, de un plumazo, cambiando esa idea de explotar la naturaleza al 100% o al 110%, no darle tiempo a la naturaleza que se regenere, no darle tiempo a las especies para que interaccionen entre ellas, amortigüen los riesgos de infecciones, no dándole tiempo a que los ecosistemas amortigüen una ola de calor detrás de otra ola de calor o una tormenta detrás de otra tormenta destructiva, ¿no? Cambiando la relación con la naturaleza ganaremos a largo plazo, eso es la mejor actitud preventiva, ¿no? Y sin embargo nuestra respuesta es siempre reactiva, ¿no? Ante un drama ponemos solución a posteriori, en lugar de evitar que ocurra el drama. Un hospital es un fracaso, porque hay que evitar que la gente tenga que ir al hospital. Si tú creas un hospital es porque ya hay gente enferma, ¿no? Y hay muchas enfermedades, hay millones de personas cuya muerte es evitable o se puede posponer unos años. Estas muertes evitables están calculadas en muchos aspectos de nuestra salud y casi todas ellas tienen una conexión con el estado del medio ambiente. Y quizá el mejor de los aprendizajes con la pandemia sería implementar una sociedad proactiva, que se adelanta a los problemas. Tenemos conocimiento científico para hablar de escenarios climáticos, para hablar de escenarios de riesgos de zoonosis. Tenemos conocimiento, pero no estamos aplicando las derivadas de ese conocimiento que nos permiten cambiar el modelo socioeconómico, el modelo de sociedad, el modelo de relacionarnos con la naturaleza, el modelo de explotar los recursos naturales, la tasa de contaminación. No lo estamos aplicando. Esa es una de las grandes paradojas, porque no podemos decir que no lo sabemos. Es cierto que la ciencia no lo sabe todo, pero sabemos suficiente para anticiparnos, prevenir, reducir los riesgos, y no lo estamos haciendo. Quizá golpes tan duros como la pandemia puedan servir para que colectivamente la sociedad comprenda lo vulnerables que somos y por tanto lo preventivos que debemos ser para no llegar a situaciones tan limitantes. Queremos hacer un cambio además rápido, porque tenemos una década aproximadamente para hacer frente a todos estos grandes desafíos. En la Agenda 2030 se han establecido un poco el calendario a seguir. Hay que darse bastante prisa, y para darse prisa, hacer cosas relativamente incómodas, que es cambiar nuestros hábitos desde alimenticios hasta de transporte, hace falta motivación. ¿De dónde puede venir esa motivación? Claro, pues la motivación puede venir de la valoración de los pros y los contras, de entender que el cambio climático, por ejemplo, ya está aquí, no es una cosa para nuestros nietos o para las siguientes generaciones, ya está aquí, y lo que hagas hoy mismo empiezas a ver beneficios, pero también la motivación puede venir de cosas como, por ejemplo, darse cuenta de esta coyuntura histórica en la que estamos, que se habla de que somos posiblemente la última generación capaz de frenar significativamente el cambio climático, de revertir las dinámicas de contaminación y extinción de especies. Comprender esa coyuntura histórica y, en lugar de aterrorizarnos o bloquearnos ante la responsabilidad, al contrario, empoderarnos, sentirnos capaces de que podemos entre todos hacer cosas, apoyar a políticos valientes, por ejemplo, que hagan medidas impopulares, porque no van a ser muy populares, pero en lugar de denostarlos y criticarlos, apoyarlos, trabajar a distintos niveles, desde como consumidor, como votante, como ciudadano del día a día, como profesional en el ámbito en el que estés. Tienes cada uno de nosotros 3, 4 papeles muy importantes que contribuir, y esa motivación puede venir precisamente del empoderamiento que surge de ser consciente de la circunstancia histórica y de tu capacidad para hacer realidad ese cambio tan necesario. Creo que necesitamos en estas coyunturas políticos y responsables valientes. ¿Valientes por qué? Valientes en términos, por ejemplo, electorales, que es una de las monedas de cambio, ¿no?, en la política, porque van a tener que tomar medidas impopulares, de atreverse a presentar una realidad cruda y no endulcorada. Estamos en una situación urgente, emergente, en la que hay que tomar decisiones graves y hay que tomarlas con prisa. Entonces, la primera cosa que les pediría es cierta valentía adicional, aunque les vaya el puesto en ello, aunque suponga pues el reducir sus posibilidades de reelección o de progreso en su carrera profesional. Bueno, y por otro lado, otra de las cosas que me gustaría enfatizarle a un gobernante o a alguien con responsabilidad es las conexiones que existen entre las cosas. Se nos pierde de vista las conexiones conceptuales, físicas, administrativas, jurídicas y regionales. Hay
una estrecha conexión entre las cosas que tendemos a verlas por separado. Y de hecho hay cada vez más herramientas que se están empezando a poner, la infraestructura verde, hay estrategias nacionales que van empujándonos a establecer esas conexiones. Pero también tiene que haber desde arriba, desde los responsables, esa visión de la importancia de la conexión territorial y la conexión de conceptos, la conexión entre cosas que tendemos a verlas separadas, aisladas, localizadas, y que así no vamos a resolver definitivamente y de forma decisiva problemas ambientales de calado. Con esto lo que quiero decir es que cuanto más tardemos en hacer cosas, en hacer cambios profundos en nuestra relación con la naturaleza, en nuestra sostenibilidad, menos opciones tendremos. Pero yo soy optimista, quiero decir, no solo pienso que haremos cambios, sino siempre creo que a tiempo estamos, pero cuanto más tardemos, menos opciones tendremos en nuestra mano. Entonces es una cuestión más de darnos prisa para seguir teniendo más grados de libertad, más opciones a nuestro alcance. Prisa para tener tiempo, ganar tiempo en un proceso que es exponencial, que es el cambio climático, que son la degradación ambiental, que exigen dinámicas exponenciales muy rápidas, que aceleran en el tiempo. Por eso hay que empezar a moverse rápido. Si queremos tener muchas opciones, no nos queda tiempo. Si nos contentamos con una opción de que quede poca gente en el planeta viviendo en las zonas que climáticamente todavía soportan parte de la humanidad, tenemos todavía bastante tiempo. Quiere decir que a final de siglo todavía podríamos estar dudando del cambio climático, pero claro, quedarán unos pocos millones de personas que vivirán para contarlo. La idea es reaccionar antes. Cuanto antes reaccionemos, más opciones, más alternativas, más configuraciones políticas, sociales, de movilidad, de modelo socioeconómico estarán a nuestro alcance. Realmente mi profesión me ha llevado a sitios tan contrastados como la Antártida o la sede parlamentaria del Gobierno de España. Y todo tiene un punto en conexión que es el medio ambiente, la situación en la que estamos actualmente en nuestra relación con la naturaleza, la degradación ambiental y la responsabilidad que tenemos al respecto. Cada sitio en el que he estado siempre me he llevado una pieza de aprendizaje y he intentado también contar lo que en ese momento me parecía que podía tener más relevancia, o bien para la toma de decisiones, o bien para el diseño de un experimento. Realmente mi profesión tiene, y el aspecto en el que trabajo dentro de la ciencia, en el mundo de la ecología, tiene aspectos dulces y no tan dulces. La parte dulce es la del puro conocimiento, la del descubrimiento de la biodiversidad, los mecanismos de coexistencia, es fascinante. La parte menos dulce es la extinción de especies o la alteración del clima. Ambas cosas forman parte de lo mismo. El conocimiento te lleva a constatar nuestra huella ambiental. Y mi esfuerzo ha sido precisamente el llevar a los foros políticos, a los medios de comunicación, a la sociedad, lo que desde la ciencia vamos detectando. Los últimos 30 años han sido realmente unos años muy tremendos desde el punto de vista de conservación. Y esto, por desgracia, no hay paños calientes que valgan. La ciencia lo que hace es documentarlo y también ayudar entre todos, buscar soluciones a esta relación, como decían en las Naciones Unidas, esta relación tóxica con la naturaleza. Mi vocación por los bichos y las plantas es desde que soy pequeñito. A mi madre la escandalizaba con escarabajos y terrarios en la habitación de los que se acababan escapando algún habitante no deseado de la familia. Mi padre intentó convencerme de que no estudiara biología porque hace 30 años, más allá de Félix Rodríguez de la Fuente, la biología no se sabía ni para qué servía y desde luego qué profesión podía tener su hijo, ¿no? Me intentó convencer que hiciera arquitectura o cosas más aplicadas, dado que me gustaba dibujar, pero al final yo insistí en lo que era mi vocación. Desde muy pequeño no sabría decir desde qué momento empecé a observar las hormigas y pasé a medirlas y aprenderlas a reconocer, y de ahí fui gradualmente estudiando biología y acabando por hacer de eso una profesión. En mi familia realmente la biología, aunque les gustaban los bichos y las plantas, nunca hubo precedentes y me miraban como una especie de anomalía. ¿Qué hace este chico y tal? Pero mi abuela, que me quería mucho, siempre vio como mi capacidad de observación iba a servir para algo, tarde o temprano. Nadie sabía muy bien para qué, pero yo en verano pues recolectaba muchos caracoles y los ordenaba por las variaciones del color, de las formas, y mi abuela lo miraba con fascinación, tenía mucho tiempo y entre los dos elucubrábamos sobre la biodiversidad, sobre la evolución. Yo era muy jovencito y me inventaría, supongo, la mitad de las cosas y mi abuela lo festejaba estupendamente. Sé del prestigio y por eso me temblaban mucho las piernas, y cuando me enteré
retiré de la resolución me dio cierto vértigo, porque es siempre fácil, por lo menos para mí, ver los méritos en los trabajos de otras personas, ¿no? Y en currículums de premios Nobel, de investigadores muy destacados, es fácil identificar qué piezas son las más importantes, cuáles han sido las contribuciones. Y en mi obra, pues yo lo miro y digo, bueno, yo he trabajado mucho, lo he hecho con mucha ilusión, pero me costaba siempre ponerme a su altura o pensar que podría merecer una distinción. Entonces, para mí ha sido momentos de muchos nervios, de mucha responsabilidad y de mucha emoción. Fue muy emocionante recibir la llamada por teléfono. Además, se daba la circunstancia de que la señal telefónica no era muy buena y yo no le entendía exactamente qué me quería decir, y estaba pensando que me faltaban por entregar algunos papeles, que no había hecho correctamente todos los trámites, hasta que Javier me paró y me dijo: lo va a entender usted perfectamente, le hemos concedido el premio. Y en ese momento me quedé como helado, como decir, ¿de verdad? Y empecé a cantar, estaba solo en casa, y empecé a cantar pues una canción de estas, un himno de los futbolistas, o no sé qué, me salió del corazón como de celebrar una ocasión muy inesperada, muy apreciada, y a partir de entonces toda esa semana la dediqué. Primero tuve que hacer un ejercicio de reflexión y de resignación, pero luego de disfrute, a dar las gracias. Estuve toda una semana dando las gracias por teléfono a gente muy variada, desde familiares, amigos, pero también secretarios de Estado, directores, presidentes, rectores, gente muy importante y gente muy próxima, que unos a una hora de la mañana, otros por la tarde, unos utilizando el WhatsApp, otros por teléfono, me iban dando en oleadas, cascadas de gracias, y yo dándoles las gracias a ellos por darme las gracias y las enhorabuenas. Bueno, fue muy agradable. Realmente siento este premio como algo muy colectivo, tanto en la generación de toda una carrera, todos los logros, los papers, los proyectos. No los he hecho yo solo, indudablemente detrás o a mi lado ha habido estudiantes, colegas, colaboradores, sociedades científicas, y en esa parte de juntar los méritos es un trabajo muy colectivo. Pero luego en la parte también de recibir las enhorabuenas y las felicitaciones también lo siento como algo muy colectivo, porque notaba, o creo haber notado, que la gente se alegraba de que me lo hubieran dado. O sea, compartíamos la alegría, no era una felicitación protocolaria de tengo que darle a usted la felicitación, sino era muy sentido, ¿no? Y eso me ha supuesto, como la propia concepción del premio, una especie de espaldarazo, tanto profesional como personal. Realmente me siento reforzado, tanto en mi tarea como científico, como en mi tarea también de comunicar la ciencia, ¿no? Son dos tareas muy absorbentes que me han mantenido alejado de la familia muchas veces, que me han hecho no atender a algunos estudiantes como lo merecían, que me han hecho descuidar algunas labores administrativas. Siempre he tenido la sensación de dejar algunos flecos sueltos en lo personal y en lo profesional, y con este premio y las felicitaciones tan generales y tan sentidas, es como de alguna manera decir, bueno, Fernando, no lo has hecho mal, y esto me ha dado mucha satisfacción y yo creo que me va a dar energía para tirar adelante mucho tiempo.